¿Qué está pasando en Venezuela? Vamos a empezar por ahí, vamos a hacer un recorrido de varias cosas y vamos a tratar de entender por qué un poco el título es el imperio que no acepta la realidad, no acepta la caída. Básicamente, Venezuela está ahora en un tironeo, en una situación gris, podríamos decir, y donde Estados Unidos ha debido aceptar la continuidad del chavismo en función de tener otros objetivos. No pudo hacer lo que habitualmente hacía, era cambiar el régimen por completo. Y bueno, esta vez no se pudo. Hubo una dosis de pragmatismo y creo que es el modelo que está implementando en el resto de la región. O sea, sigan ustedes, no hay problema, me da lo mismo. Lo único que tienen que hacer es plegarse a las políticas de Trump y los dejamos tranquilos, si no los secuestramos. Es más o menos así lo que plantea, ¿no? Es casi una ironía lo que está pasando, y creo que lo importante es que los sucesos de Venezuela en realidad no son básicamente por el petróleo. El petróleo es importante, pero no es tan importante. Es más, ahora ya empiezan a aparecer algunos analistas que dicen, pero miren los números de Venezuela y de China. Para China casi es como que le está haciendo un favor a Venezuela, ¿no? No le cambia la ecuación, el petróleo venezolano es marginal. Algunos dicen, bueno, pero gana igual porque lo compra con descuento. Ahora hay otros que están diciendo, no, en realidad no lo está comprando con descuento. La realidad es que sí, lo que parece que hay es una grieta en la base de la hegemonía de Estados Unidos. Una grieta por la cual se vienen filtrando tres actores conocidos, que son Beijing, Moscú y Teherán. Y ahí abajo, Ankara, ¿no? Porque no nos olvidemos de Turquía, porque Turquía es una cosa también gris, porque es la OTAN, pero no es la OTAN. Enmarca todo en una lógica de supervivencia y no de moralidad ni ideología. ¿Cómo Estados Unidos llega a esta situación? Porque hubo un mecanismo de control y lo que contamos de Venezuela bien podría ser para la Argentina o para muchos otros países de la región y del mundo. El dólar era la base de la arquitectura de poder. Durante 40 años, Estados Unidos o más mantuvo el control absoluto de Venezuela por un mecanismo bastante simple que es el dólar. Básicamente, Venezuela demanda dólares para importaciones, la moneda venezolana no tiene peso propio, el petróleo venezolano se cotiza en dólares, por lo tanto, uno tiene que recurrir a Estados Unidos, que controla además el sistema bancario global por donde circulan esos dólares. Venezuela, entonces, no estaba controlada por la fuerza militar, sino por la arquitectura. Y un poco eso lo pasó a todos nuestros países. Hubo golpes de Estado, sí, puede ser. Pero ¿por qué los golpes de Estado eran exitosos? No nos olvidemos que cuando un golpe de Estado es exitoso, en general tiene el apoyo de buena parte de la población local y de las élites locales. ¿Y por qué esta gente apoyaba a Estados Unidos? ¿Por qué no apoyaba a otro modelo? Bueno, ahí es donde está lo interesante. Por esa arquitectura del poder, por el dólar, por los circuitos financieros, que todo pertenecía a Estados Unidos. Entonces, la única forma de ser elite, de estar en el poder, era pertenecer a ese entramado occidental de Estados Unidos. Todo esto funcionó más o menos hasta que algunas cosas en Venezuela desnudaron otra realidad. Año 2023, después de los sucesos del inicio de la operación militar en Ucrania, Venezuela sufrió el impacto del paquete de sanciones más severo que hubo en la historia del país, precisamente con la administración de Trump, con un objetivo bastante simple, que era cortar las transacciones en dólares desde la administración, perdón, de Trump. Y eso fue con el gobierno demócrata. Y las peleas acuérdense, de Chávez habían sido con Bush, un representante de la política tradicional de Estados Unidos. ¿Qué era lo que se buscaba? Era cortar las transacciones en dólares, destruir la capacidad para vender petróleo
y de esa manera forzar el cambio de régimen después del colapso del país, ¿no? Estuvieron cerca, hubo inestabilidad en el país, pero finalmente Venezuela lo fue controlando y las sanciones que harían que Venezuela caiga en pocas semanas fueron un fiasco. Venezuela no solo no colapsó, sino que comenzó un giro deliberado hacia el este, hacia el oriente. eh, y empezó a calzar en estructuras que se habían ido creando muy pacientemente por China, por Rusia, durante por lo menos una década. Para fines del 2024, ya Venezuela le vendía el 70% de su producto petrolero a China. No es nada para los números de China, es importante para Venezuela. Y no lo hacía con descuentos ni con acciones importantes, sino como un acuerdo de asociación a largo plazo. Venezuela obtenía así recursos de infraestructura, construcción de rutas, de puentes, de infraestructura, a cambio de entregar petróleo. El petróleo entonces dejaba de ser fijado en dólares y se fijaba su valor en yuanes. Se liquidaba por carriles bancarios chinos y escapaba a la coacción financiera de los Estados Unidos. Tal vez esto es una de las cosas que más preocupación causó. Estados Unidos sanciona a Venezuela para quebrar el país, pero finalmente no lo consigue. Se termina autoaislando de Venezuela, pierde su capacidad de presión y Venezuela se recuesta en China, en Turquía, en Irán, en Rusia, y empieza a ser una pésima señal para el resto de la región. Y de hecho, en ese tiempo, curiosamente, la economía de Venezuela empieza a estabilizarse. Y ahí eso nos dice entonces que el problema de Estados Unidos no es un tema de fortaleza en Venezuela, sino un problema de estructuras, un problema de estructura global que Venezuela entiende y aprovechó para poder vivir a pesar de las sanciones. Esos 50 años que se fijaron exclusivamente en dólares para comprar, se usó el petróleo. Esto pasaba a nivel mundial. El petróleo solo se comercializaba en dólares, acuérdense con los acuerdos con Arabia Saudí. Esto terminó por crear una demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque se vendían dólares y los dólares terminaban en la compra del Tesoro de Estados Unidos. Esto se transformaba en reservas en dólares y permitía a Estados Unidos básicamente hacer algo que ningún país del mundo podía hacer. Permitía que Estados Unidos imprima dólares como si no hubiera un mañana, sin ninguna consecuencia. Muchas veces nosotros decíamos, pero a nosotros nos obligan a tener un superávit fiscal, superávit comercial, a reducir los gastos del Estado. Sin embargo, Estados Unidos no hace nada de eso. ¿Por qué no tomamos el ejemplo de ellos? Y la respuesta es porque las condiciones de Estados Unidos son especiales. Bueno, ¿cuáles son las condiciones especiales? Estados Unidos puede inundar de dólares el mundo porque se demanda para la energía del mundo, que es lo que mantiene todo en funcionamiento. Por eso Estados Unidos podía imprimir como imprimía e ir acumulando una deuda literalmente monstruosa que tiene y que si la tendría cualquier otro país del mundo, habría señales de alarmas por todos lados. Pero como es Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son la inversión más segura del mundo, nos dicen. Difícil de entender, porque todos los parámetros de la economía de Estados Unidos son malos. Tiene mejor parámetro muchas veces Argentina que Estados Unidos, y sin embargo el país seguro es Estados Unidos. Entonces, hay algo raro acá, ¿no? Y esa capacidad de imprimir dólares sin ningún tipo de restricciones tenía un eco en algo importante, que es el estilo de vida. Estados Unidos se puede dar el lujo de consumir más de lo que produce, importar más de lo que exporta y gastar más de lo que recauda. Porque total se endeudaba y todo el mundo compraba esos dólares. No había mucha discusión. Estados Unidos es la gran potencia que puede
sostener ese consumo. Y es más, llegamos hasta el punto tan absurdo que nos decían que el gran activo que tiene Estados Unidos es su consumo. O sea, ¿qué aporta Estados Unidos a la economía del mundo? El consumo. Nadie puede equiparar su consumo al de Estados Unidos, porque todos quieren estar en Estados Unidos, lo cual sería maravilloso si Estados Unidos pagaría. Pero el problema es que Estados Unidos no paga. Estados Unidos paga con deuda. Entonces, fíjense la paradoja de esto. La importancia de Estados Unidos es el poder de consumo de su mercado. Y bueno, tenés el poder que tiene el mundo, tiene Estados Unidos en el mundo, entonces es porque tiene gran capacidad de consumo. Y esa gran capacidad de consumo está sostenida en que el resto de los países le prestan. O sea, Estados Unidos se endeuda para consumir y eso es presentado como un signo de poderío de Estados Unidos. Bueno, esto, por lógica, en algún momento no iba a caminar más y eso es lo que ahora parece que está empezando a suceder, ¿no? Estados Unidos, además, hizo algo que fue un grosero error, que fue congelar 300.000 millones de dólares de reservas que tenían los rusos, activos soberanos de Rusia. ¿Y qué hizo con eso? No ahogó, como pensó la economía rusa, sino terminó por demostrar que cualquier país que tenga activos bajo la moneda de reserva mundial, que era el dólar, podía verse de un día para el otro congelados porque a Occidente se le dio la gana de congelarlos. No le gustó algo que hizo y ya está. Eso era suficiente. Por eso los países empezaron a notar que era mejor diversificar que apostar a los Estados Unidos. Y esto empezó a también agudizar un proceso estructural irreversible que solo puede ir acelerándose y que es lo que también sucede en Venezuela. A medida que se va debilitando la ventaja financiera, se va debilitando también la disposición de Estados Unidos a gastar recursos ilimitados en las guerras, porque Estados Unidos sostenía el consumo y sostenía su gigantesco aparato militar. ¿Por qué Estados Unidos tiene bases en todas partes del mundo? ¿Por qué tiene tantos portaaviones? ¿Por qué tiene tantos aviones? Porque los compra. ¿Y por qué los compra? Porque alguien le presta para que los compre. O sea, básicamente, al caerse la estructura del dólar, Estados Unidos empieza a ver cómo su ejército ya no es el mismo de antes, como su potencia militar se encuentra ahora ya con equipos obsoletos, que además por la propia corrupción del sistema son extraordinariamente caros y son ineficientes. Y además, Estados Unidos compra su estabilidad, su preponderancia militar, con pactos militares con más de 150 países del mundo. Fíjense, más de 150 países del mundo que de alguna manera van con Estados Unidos porque Estados Unidos pone una base, porque les da material de rezago, porque les compra algo, porque les vende algo. Pero claro, Estados Unidos se quedó sin respaldo económico para poder hacer ese juego. Y ese es el problema que ahora estamos viendo. Estados Unidos gana la Guerra Fría porque mina internamente a la Unión Soviética. Y cuando llega ese momento podía haber buscado otro modelo mundial, pero no, Estados Unidos, el mundo anglosajón, decide la unipolaridad. Decide que hay que mantener la superioridad militar en todos lugares. Decide expandir la OTAN, decide que tiene que rodear a Rusia para luego desmembrarla, decide que tiene que contener a China para también luego desmembrarla. Y estos son en realidad no errores políticos de los Estados Unidos, sino las decisiones lógicas para preservar su dominio. Entonces, Estados Unidos tuvo que seguir imprimiendo dólares para bases militares, para tropas, para presupuestos, para los portaaviones que valen 13.000 millones de dólares, para sostener guerras absurdas como la de Irak, Afganistán, para destruir países como Siria o Libia, y para sostener compromisos con países como Taiwán, con Japón, Corea del Sur,
Filipinas. Más de 800.000 millones de dólares, se habla cerca de $1 billón, se gastan en defensa oficial de los Estados Unidos, a lo cual hay que sumarle el costo de las operaciones encubiertas, la ayuda militar, los gastos de inteligencia, los costos clasificados, etc. Entonces, esto se sostenía. ¿Por qué? Porque el dólar era la moneda global, porque los bancos centrales compraban bonos del Tesoro estadounidense y porque el petrodólar no daba opciones y había que comerciar en dólares. El problema es que el resto del mundo empezó a darse cuenta en algún momento que Estados Unidos gastaba mucho, pero gastaba con la plata propia. Es como si uno tiene un pariente que gasta mucho y que un día viene y te regala algo y es macanudo, qué sé yo, y un día te das cuenta que está gastando eso con tus propios ahorros, que te pide a vos la plata prestada para después gastársela. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa eso? Bueno, hay reticencia para prestar. Y eso es lo que empezó a pasar con Estados Unidos. Entonces, la consecuencia es que el resto del mundo le presta algo menos, o le deja de prestar directamente, o le exigen tasas más altas para seguir prestándole. Entonces, como consecuencia directa, suben los rendimientos de los bonos del Tesoro. ¿Y qué es lo que pasa? Se complica financiar la deuda externa. Los pagos de interés de la deuda en Estados Unidos ya son superiores al presupuesto de defensa. Es decir, todo el mundo se horroriza por lo que gasta militarmente Estados Unidos y nadie dice nada de lo que gasta en su deuda externa. Y el gigantesco gasto militar de los Estados Unidos tiene una función muy clara, que es controlar y ser el policía del mundo. Pero no se puede seguir gastando así y a la vez gastando lo mismo que se gasta en sostener financieramente esa deuda, que es la que permite endeudarse. Permitía el sobreconsumo propio de la sociedad estadounidense, que es lo que garantiza que no haya malestar interno, y era lo que permitía sobornar y comprar medios a lo ancho y largo del mundo, sobornar políticos en otros países, todo para hacer negocios propios. Y además sostener el dominio militar, en definitiva, cuando alguien se hace el díscolo. Entonces, Estados Unidos empieza a encontrarse en un problema. No puede hacer las dos cosas a la vez. O tiene un mega ejército o sostiene el sistema financiero. Ya los números no dan para las dos cosas. Es un problema matemático. Y ahí es donde empieza a entenderse por qué aparece Donald Trump y por qué Trump se quiere ir de Ucrania y se quiere ir de otros lugares. No porque es bueno, porque acá hay una enorme confusión. No porque Trump es un ángel que mandó 10 a la tierra. Es porque no hay plata, porque no hay dólares para sostener esa deuda que está explotando en Estados Unidos y además sostener una guerra con Rusia que les está insumiendo cientos de miles de millones de dólares que no van a recuperar, porque pueden firmar todos los acuerdos que quieran con el gobierno de Ucrania, pero eso va a ser todo papel mojado, porque Rusia simplemente es quien va a ser el verdadero poder. Cada dólar que se utiliza para sostener el régimen de Kiev no estabiliza los mercados internos de Estados Unidos, no se puede volcar para infraestructura, no se puede volcar para pagar los intereses de la deuda. Y los números no dan y cada vez se imprime más. Las herramientas básicamente históricas que los propios Estados Unidos usaron para controlar el resto del mundo, que son los dólares, los bonos del tesoro y el propio sistema financiero, hoy se transforman en un boomerang y es la propia soga que empieza a ahorcar a los Estados Unidos. El poder de Estados Unidos en las últimas décadas fue realmente abrumador, un poco de propaganda también, pero no estaban tan lejos de la realidad, por lo menos en los términos de gastos. Los gastos militares de Estados Unidos, solo Estados Unidos era más que los 10 gastos combinados que le seguían. O sea, el presupuesto militar de Estados Unidos equivalía a los 10 próximos países. Eso no era un equivalente en potencia de fuego, pero mucha gente creía que sí. La economía era básicamente 3 veces mayor que las 3 economías que le seguían combinadas. El sistema financiero era absolutamente monopólico, pero eso empezó a cambiar y muy rápido. Demasiado rápido para los parámetros históricos, porque la tecnología hoy hace que los procesos que antes llevaban siglos, hoy se den en unos pocos años. China
en el año 2014 superó a Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo. Hoy la capacidad manufacturera de China es aproximadamente el doble que la de Estados Unidos. Y estos son datos que parece que la gente los ideologiza y los que están en contra de Estados Unidos suelen soslayarlo y los que están a favor de Estados Unidos descreen. Pero esto es una realidad. Eh, China hace una década que viene avisando que produce lo que produce Estados Unidos. El problema es que nadie le cree. No, porque está inflado, porque los números que no se puede crear los chinos, que bueno, pero es la forma de medición, si lo medimos en... La forma de medición es, si yo fabrico una silla, es una silla. Si vos la cobrás 10 veces más caro, no te da 10 veces más capacidad de producción, te da otro problema. China fabrica hoy el doble que Estados Unidos. Y además lo hace cada vez más rápido y va a fabricar cada vez más cantidad y Estados Unidos intenta frenar su propia caída, ni hablar de acercarse a los ritmos chinos. Y apareció otra cuestión que nadie tenía en mente, que fue la capacidad de Rusia, que resistió lo que nadie esperaba, absorbió todas las sanciones que se suponía que iban a destruir la economía tercermundista de Rusia, y ahora sostiene operaciones cada vez a mayor escala en Ucrania, destrozando el conjunto de la OTAN. Entonces, Estados Unidos tiene un doble problema. Económicamente lo superó China, por mucho, y Rusia lo está superando militarmente. No en cantidad de efectivos, no en cantidad de bases en el mundo, pero sí en capacidad de combate. Y a esto hay que sumarle además a la India, a Brasil, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica y decenas de países que ya no se alinean tan fácilmente con Estados Unidos. A veces sí, a veces no, depende del gobierno, depende de las circunstancias. O sea, la dominación de Estados Unidos ya no garantiza la seguridad, garantiza la subordinación en algunos casos, pero también empiezan a aparecer alternativas. La alineación con Estados Unidos entonces se transforma en algo poco atractivo porque es la potencia dominante que ante los ojos del mundo intenta contener a China, que la supera económicamente, y a Rusia, que la supera militarmente, mientras que usa las armas financieras contra aquel que no se pliegue. Y de a poquito, las naciones, no hablemos de la Argentina, porque nosotros estamos en un estatus aparte, pero el resto de las naciones más o menos serias, con gobiernos más o menos serios, comenzaron a comprar oro, a comercializar en monedas locales, empezaron a profundizar lazos bilaterales con Rusia, con China, se unieron a los BRICS, crearon sistemas de pagos alternativos. Paralelamente, China comenzó a vender sus bonos del tesoro sistemáticamente desde hace por lo menos 3 años. Ya lo venía desprendiéndose anteriormente, pero ahora lo hace con mucha más determinación. India compra el petróleo ruso en rupias, pese a todas las amenazas, a veces utiliza el oro. Rusia eliminó completamente sus tenencias en dólares, básicamente Rusia está prescindiendo del oro. ¿Y eso qué significa? Menos demanda de dólares, menos financiamiento para el déficit constante de los Estados Unidos, y eso se traduce entonces en menos poder militar por un lado y en menos influencia global por el otro. Una espiral descendente en el poderío de los Estados Unidos. No solo descendente, sino que se va acelerando. Plantea Estados Unidos además un régimen de sanciones montado sobre la coerción, pero ¿qué termina demostrando con esas sanciones? Básicamente, primero, Estados Unidos está dispuesto a usar el sistema financiero como un arma propia, pero también, paralelamente, que es posible sobrevivir por fuera de ese sistema financiero. Irán hace más de 40 años que está sancionado, Corea del Norte lleva como 70 años de sanciones, Rusia desde hace 3 años a la fecha tiene cerca de 20.000 sanciones y se adaptó perfectamente. Y hasta la propia Venezuela, con todos sus traspieses, descubrió que China podía absorber su petróleo sin exigir cambios internos, porque a China, la verdad, no le interesa demasiado mucho eh, cómo vos te gobernás, cómo elegís tus autoridades, qué visión tenés de las parejas homosexuales, ese tipo de cosas.
Eso le interesa a Estados Unidos, que lo utiliza como una herramienta de presión, que después tendríamos que ver en otro momento por qué. China, sin política, sin condicionamientos políticos, de democracia, de derechos humanos, ni nada, con acceso al petróleo a precios estables, lo único que le importa, y que sean relaciones estables en el sentido de que no estén al vaivén de las sanciones. Es un contraste notable con la anterior potencia, que era Estados Unidos, que exigía sanciones, apoyaba cambios de régimen y se retiraba cuando esto no le cerraba, cuando había un ciclo electoral desfavorable o lo que sea. Entonces, parece que Venezuela entendió que el trato con China era permanente y que había un interés verificable y el trato con Estados Unidos tiene que ver de acuerdo a las prioridades. Rusia, por otro lado, no buscaba control territorial, tiene demasiados territorios Rusia para necesitar más territorio. Lo que busca Rusia es ponerle un freno a la expansión de Estados Unidos y para eso lo que hace es aumentar de distintas maneras los costos de intervención que tiene Estados Unidos en el exterior, que parte de la estrategia rusa es crear múltiples focos de conflicto a Estados Unidos para que Estados Unidos tenga que gastar y gastar cada vez más, básicamente en una situación de restricción económica. Hasta Irán tiene una experiencia de sobrevivir en un sistema del dólar durante 40 años con sanciones. Venezuela también prueba que se puede sobrevivir a eso y cada año de supervivencia demuestra a los demás países que es viable. Porque en definitiva a Venezuela la están quebrando, pero no porque la derrotaron económicamente o militarmente, la están quebrando simplemente porque lo que pudieron hacer y que es lo que mejor hace el mundo anglosajón, pueden corromper sectores de poder y una vez que se corrompen esos sectores de poder, bueno, ya vemos lo que hoy estamos viendo. Después, si quieren, charlamos un ratito sobre esta historia, ¿no? Pero ya se habla de la semana que viene una visita de Delcy Rodríguez o del gobierno venezolano, un acuerdo con Donald Trump, una visita a Estados Unidos, me estoy refiriendo. Eh, empezamos a ver que, bueno, básicamente hay un acuerdo que ya a esta altura del partido es visible e innegable. Pero no todos funcionan así. Los BRICS se han constituido en un desafío significativo a la hegemonía de los Estados Unidos y es un desafío que crece porque con el mecanismo de los BRICS Plus, esto va aumentando la masa de países que se van incorporando. Y los BRICS, que eso es lo que mucha gente confunde, dice, oye, ¿dónde están los BRICS ahora? Los BRICS no son una alianza militar y no buscan confrontar violentamente con Estados Unidos. Los BRICS lo que están intentando hacer es construir una alternativa a los Estados Unidos. Y de esa manera, por ejemplo, crear un banco de desarrollo que tiene ahora, según los mismos BRICS dicen, capacidad para empezar a emitir moneda directamente. Financian infraestructuras sin depender del dólar, comerciar sin canalizar todo a través del sistema bancario estadounidense, eh, terminar gradualmente con el monopolio del dólar e inclusive asociarse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Estos países ya sobrepasan el cuarto del PIB mundial, medido por poder adquisitivo. Son países que ya superan en su conjunto al G7, son los grandes productores de energía de Eurasia. Rusia le vende a China en yuanes, así que esto queda ratificando lo mismo que pasa a India, que compra en rupias el petróleo, o China que financia infraestructura en yuanes en países como Pakistán, con pagos que están atados al funcionamiento de los proyectos. Los bancos centrales aumentan el oro a tasas históricas y esto va en detrimento del dólar.
China compró más de 200 toneladas en el 2014, Rusia duplicó las reservas de oro desde la anexión de Crimea, la India es un gran comprador sistemático de oro, así que para los próximos 5, tal vez 10 años, Estados Unidos tiene como objetivo acomodar potencias rivales con esferas de influencia reconocidas o intentar mantener el dominio unilateral a costos que son insostenibles. Básicamente lo que hemos visto en Venezuela, las sanciones pueden continuar, pero ya no tienen el poder de coacción que tenían antes y terminan siendo expresiones de frustración. La única forma de conseguir una solución es una intervención militar directa a gran escala y eso es algo complicado. Eh, por ejemplo, invadir a Venezuela está fuera probablemente del alcance de un Estados Unidos que tiene su poderío militar comprometido en sostener a Israel, en actuar en las periferias de China y en otras partes del mundo, ¿no? Como no tiene la base financiera, ya no se puede dar el gusto de actuar en todos lados a la vez. De alguna manera se puede comparar con el Imperio Británico, que construyó su poder con una ventaja financiera y naval y la libra como moneda de reserva, mientras que Londres era el centro financiero mundial. Hubo una pérdida gradual por disponibilidades de alternativas y menores costos políticos, y ahora esto mismo le está pasando a los Estados Unidos, pero la tecnología ahorra los pasos. Lo que la transición de la libra al dólar llevó más o menos 70 años, hoy eso se puede producir en 20 años o menos, de acuerdo a cómo se vayan moviendo los actores, ¿no? Las tasas de interés se mantienen permanentemente altas para financiar la deuda, la inflación persiste por la demanda, la caída de la demanda global de dólares, hay una menor capacidad para sostener el aparato militar y hay retiros estratégicos inevitables de regiones que antes eran esenciales. O sea, antes Estados Unidos controlaba regiones que hoy empieza a ir dejando libradas a su suerte porque no las puede sostener. Esto tal vez no sea el fin de Estados Unidos como nación, pero sí de su visión hegemónica, unipolar. Estados Unidos en realidad está siendo derrotado, pero no militarmente, no frontalmente. Básicamente lo que está sucediendo es que se está construyendo un sistema paralelo a su alrededor. ¿Sí? No uno, varios, múltiples sistemas. Y Estados Unidos no puede simplemente bombardear a todo el que no comercie con sus reglas. Entonces, ahí es donde uno ve que el proceso es estructural y que Estados Unidos está sumido en una decadencia que no puede evitar, porque la base material de su proceso es precisamente lo que podemos considerar el aparato económico. Estados Unidos no produce, Estados Unidos no fabrica, por lo tanto se tiene que endeudar porque el sistema financiero que ha sido su forma de obtener recursos empieza a flaquear porque desde Oriente se empiezan a construir alternativas que son más atractivas. Entonces, la apuesta de Rusia y China, a veces la pregunta es de mucha gente, bueno, pero ¿por qué no lo enfrentan? ¿Por qué no van a una guerra? ¿Por qué no demuestran el poderío? ¿Por qué los BRICS? Porque no es la estrategia. La estrategia es el desgaste de Estados Unidos, es debilitarlo hasta que caiga por agotamiento. Después podrá ser un país normal como el resto o desaparecer. Lo que no puede es seguir controlando al resto del mundo. Y quería hacer un par de acotaciones al margen, un poco, porque bueno, como hablamos al principio, mucha gente nos describió a nosotros como exagerados, nos decía que no teníamos que hablar así de lo que estaba pasando en Venezuela, poco menos que éramos traidores y que apoyábamos a Trump. Y nosotros explicamos cuál fue el juego, qué es lo que iba a hacer Trump. Y bueno, ahora se empieza a hablar de un viaje de una delegación venezolana a Estados Unidos, inclusive muchos nombran a Delcy Rodríguez. Yo ayer veía un programa, eh, no sé, no sé bien de qué país eran, si era de Estados Unidos
pero que eran venezolanos los que lo protagonizaban. Y bueno, ya estaban muy molestos por la situación porque no le daban espacio a la oposición. eh, y aparentemente ellos desconfiaban de Delcy Rodríguez, pero todo les indicaba que Delcy Rodríguez es ahora la favorita de Donald Trump, porque Delcy Rodríguez está haciendo lo que Donald Trump le pide. A cambio de eso, Estados Unidos ahora anunció que está revisando las sanciones, es decir, no van a eliminar las sanciones, porque es una carta de presión que tienen, pero sí lo que van a hacer es selectivamente ir aflojando, sí, lo que explicamos la otra vez. Le van a dar aire al nuevo gobierno para que tenga mejores resultados económicos, para que digan, ven que fue un acierto todo esto. Delcy Rodríguez empezó a pagar su deuda, no solo con estas conversaciones, sino que está liberando presos políticos o presos en realidad que hasta hace poco eran gente que ejercía el terrorismo en Venezuela y ahora se los libera. Y pareció un escándalo. Terminó detenido Javier Marcano Tábata, que se lo pone como una figura central del anillo de seguridad y contrainteligencia venezolano. Se lo calificó como traidor o responsable de fallas. Vamos a ver cómo termina, pero también era obvio que era, y seguramente este Tabata no es el único responsable, debe haber gente más responsable que él, pero bueno, alguien tiene que pagar esto. Es algo típico de manual cuando producen estas cosas. Se le tiene que buscar a la gente una explicación de qué pasó y poner algún chivo expiatorio. Bueno, ahí ya lo tienen. Fíjense si no es lo que nosotros dijimos que iba a pasar, porque después nos señalan, vos te equivocaste con esto. Bueno, a veces acertamos con algunas. Fíjense que paralelamente hay otra cosa curiosa. Cada vez se habla menos de Maduro. El propio gobierno venezolano lo nombra circunstancialmente, pero ya no es el eje de todo Maduro, y los medios de comunicación ya no hablan más de Maduro. Ahora ya todo el mundo está centrado en Delcy Rodríguez, en la transición, en qué va a pasar con Corina Machado, que por lo que parece ser, Trump la va a felicitar, le va a decir que sí, le va a agradecer y la va a mandar a su casa. Porque en realidad los que garantizan la continuidad es la cúpula del chavismo. Si alguien se ofende porque nosotros dijimos esto, bueno, entonces la realidad nos está dando la razón. Ese chavismo residual busca continuidad, busca conservar el poder a cambio de hacer concesiones que estamos viendo en materia petrolera, presos, cooperación con Estados Unidos, reordenamiento institucional. Y el trumpismo está mostrando una cara no imaginada, que no es ideológica, sino básicamente es transaccional. O sea, quiere un acuerdo, lo va a ir haciendo por fases, pero la idea de Trump, evidentemente, y del trumpismo es no detonar los países, sino presionarlos y ponerlos a su servicio. Este es el gran cambio. Hasta ahora Estados Unidos cambiaba los regímenes, inclusive en la época de las dictaduras. Salían los que estaban y entraba gente nueva. Bueno, esto terminó, por lo visto. Parece que el nuevo modelo sigue el mismo que estaba, la única diferencia es que ahora nos responderán a nosotros. Y es interesante lo de Gustavo Petro. Gustavo Petro, bueno, aparentemente ahora, según dice la Nación, la política online, y es algo que veníamos celebrando de a poquito, bueno, parece que Gustavo Petro eh, fue impulsado de alguna manera por Lula para negociar con Trump. Entonces ahora empezamos a ver cómo viene siendo el eje. Trump, Delcy Rodríguez, Gustavo Petro y el propio Lula. ¿Y por qué Lula? Porque Lula quiere sobrevivir, porque Lula quiere seguir siendo presidente y porque Lula pactó con los demócratas para que lo pongan como presidente, que fue lo que efectivamente pasó, y era muy amigo de Emmanuel Macron. Pero Emmanuel Macron no se lleva muy bien con Donald Trump y Lula era una figura del globalismo. Muchas veces lo planteamos. Bueno, parece que Lula ahora está reconsiderando su posición. Siempre le dijimos también que Lula es de los más inteligentes que hay. Entonces, ahora se da cuenta, viene la época del trumpismo, bueno, nos vamos haciendo trumpistas. Entonces vamos a tener gobiernos que eran lo mismo de antes en la región, pero ahora
alineados con Trump. Por supuesto, con cierta épica revolucionaria que van a seguir tratando de tener, ¿viste? Hay que hacer un poquito de cosmética, pero en el fondo es eso lo que está pasando. Y no me extrañaría que Cristina o alguien así termine otra vez alineada. ¿Por qué? Porque acá hoy no la necesitan a Cristina, y por eso Trump creo que no le importa. Pero fíjense que Lula veta una ley que le rebajaba la prisión a Bolsonaro y Trump guarda silencio. ¿Dónde está eso que decía que era un preso político y las sanciones de hace unos meses atrás? ¿Se acuerdan contra Brasil? Bueno, ahora ya se hicieron amigos todos. Y porque tironean y hasta que encuentran un punto equilibrado para ambos. A Estados Unidos, en realidad Brasil va a depender de Estados Unidos, sea el gobierno que sea, pero Trump ha dicho, ¿para qué empecinarme en traerlo a Bolsonaro si Lula puede hacer lo mismo que Bolsonaro? Sigamos con Lula. Eso no quiere decir que mañana se desgaste Lula y prefieran echarlo y poner a otro, porque así es la política. No hay casamientos de por vida. Son alianzas circunstanciales. Trump jugó con Bolsonaro y Lula decidió que basta de épicas revolucionarias, es el momento de hablar con Trump y lo mandó a Petro. Y a su vez en todo esto también está el chavismo, o sea, la izquierda latinoamericana empieza a jugar ahora con Donald Trump. ¿Está bien, está mal? No sé, eso se lo dejo a cada uno que me diga si está bien, si es la dosis de pragmatismo lo que hay que hacer o habría que hacer otra cosa. Lo único que yo digo es que se pongan de acuerdo sobre qué piensan con Trump. Porque yo veo que dicen una cosa y hacen otra. Y por otro lado, el otro tema a considerar es el de Irán, ¿no? Es un tema bastante preocupante, ese se diría que hoy es el más preocupante. Hay grandes protestas en Irán, no digo nada. El primer problema es saber qué está pasando realmente. Hay una inmensa campaña para desestabilizar a Irán. Están en consonancia todos los medios y las redes de Occidente junto con lo que esté debajo de Israel. No son inventos míos. Un funcionario, un ministro israelí dijo que había agentes israelíes actuando en Irán. O sea que las denuncias que hace el gobierno de Irán diciendo que son extranjeros los que motivan eso y que yo ayer algo mencioné, bueno, fueron corroboradas por el mismo gobierno israelí. Y aparte porque ya vuelvo a decir, es algo lógico. La gente común puede ir, protestar, tirar piedras, hasta ahí llega. Pero la gente no improvisa, lanza llamas para chocar con las fuerzas de seguridad. Hay una docena de guardias muertos iraníes, de tropas especiales iraníes muertas en los choques con los manifestantes. Imagínense que para que esto suceda es que de ese lado no son estudiantes jovencitos revolucionarios. Y fíjense la inundación. Hoy veía una que ponían una chica arrancándose un velo, qué sé yo, y bueno, resultó que ese velo y esa protesta era en Canadá. Y anda a saber si era iraní o no, pero era en Canadá, no era. Y tomaron, qué casualidad, la embajada en Londres y pusieron la antigua bandera del ya. Un día, por ahí, la próxima hacemos una historia sobre Irán para ver que no están trayendo ni nada nuevo, ni con el ya se vivía bien, como decían antes, ni todas las cosas que están diciendo. La revolución por algo llegó. eh, y flamear la bandera en Inglaterra. Qué raro que en Londres pasen estas cosas siempre, ¿no? Me doy cuenta que estos simbolismos siempre aparecen en Londres y la policía y los servicios de seguridad de Londres no podían garantizar eso, no, ellos son los que querían ese manifestante blandiendo la bandera para propaganda. Entonces, lo que estamos viendo es una enorme campaña. ¿Puede derrumbar al gobierno iraní? En principio, a mi juicio, no. Todo puede pasar, porque fíjense lo que pasó con Bashar al-Assad. Pero yo digo que no, porque por un lado Rusia tiene intereses muy directos en Irán. Si bien por ahí le vendría bien una desestabilización en el Golfo y que por unos meses el petróleo se vaya a $200, la realidad es que es un socio militar irano importante, es un país que le contiene el terrorismo yihadista. Irán es el verdadero dique de contención al terrorismo islámico, al revés de lo que nos cuenta la prensa.
Y Rusia tiene una cuestión muy sensible con ese tema. Otra cuestión interesante en ver es que ahora se está avanzando con una serie de acuerdos y que Irán tiene un papel protagónico en la ruta china, la ruta de la seda china. Se habla extraoficialmente de más de 400.000 millones de dólares que invertiría China en el desarrollo de infraestructura dentro de Irán. Y básicamente se está dando la consolidación del eje Beijing-Teherán-Moscú. Y creo que la oportunidad para golpear esto no es algo menor. Lo más interesante de esto es que Israel elige este momento para atacar, para desestabilizar Irán. O sea, claramente va a volver a hacer un intento. Lo curioso es algunas coincidencias, ¿no? Parece, hay rumores, de que el Mossad había sido también parte del secuestro de Maduro, que habría intervenido el Mossad en esa operación. Son rumores que hay. Por supuesto, estas cosas nunca las vamos a poder probar, pero algo raro hay. No solo hay algo raro con eso, las casualidades de la vida ha hecho que a Maduro termine bajo la jurisdicción de un juez que se llama Alvin Hellerstein. Hellerstein es en realidad de origen judío, y se lo conoce porque tiene escritas frases de la Torá en su despacho. Podemos saber si Hellerstein tiene algo que ver con el Mossad. Acá nos trae el problema de la doble lealtad. Estos ciudadanos que pertenecen a un país, pero por su pertenencia étnica o religiosa, parece que hay veces tienen otras prioridades y no nos queda claro a quién defienden, porque suelen subordinar los intereses del país de residencia a los intereses de su origen. Por supuesto que esto es una mera opinión, ¿no? Eh, ¿Quién puede probar esto? Está llena la red de acusaciones de antisemitismo por hacer planteos de este estilo, por decir, uy, qué casualidad los que han detenido en el sur para relacionados con los incendios eran jóvenes israelíes. ¿Y eso prueba la participación del Estado de Israel? No, evidentemente no. Que el juez sea judío, ¿prueba que el Mossad controla a ese juez? No, ahora. ¿Y sí? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si el Mossad, como armó el escándalo de Epstein para controlar la clase política mundial, no solo Estados Unidos, no consiguió que esta causa aterrice en ese juzgado? Porque participaron también aparentemente en el secuestro de Maduro, porque Maduro tenía una posición de denuncia contra Israel. Y si ustedes ven lo que está pasando en Iberoamérica, se habla mucho, cada vez más de Israel. Y en Medio Oriente está muy activo Israel nuevamente contra Irán. Todo esto no demuestra que haya, no podemos probar que haya nada. Sí, volvemos a decir, en materias de inteligencia, uno ve indicios, ve coincidencias. Y si hay muchos indicios y coincidencias, puede haber alguna planificación. No vamos a encontrar pruebas concretas, no vamos a encontrar recibos de pagos, no vamos a es muy raro que haya una prueba que se pueda usar ante un orden, ante un juzgado. Normalmente las pruebas en inteligencia son de otro tipo, si funcionan con otra lógica. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando. Eh, pero la coincidencia con China, que justo está invirtiendo en desarrollar un corredor por Irán, la importancia estratégica, la entrega, fíjense que China y Rusia están entregando equipos militares a las fuerzas iraníes, pero ahora el golpe no está viniendo, por ahora por lo menos, como un ataque, sino con una sublevación interna.
y esa sublevación otra vez, más o menos con el mismo tipo de gente, las mismas acusaciones, siempre son mercenarios extranjeros que se infiltran en los países y que actúan para crear desorden. Y siempre hay un montón de muertos en las fuerzas de seguridad y nadie parece que dice nada y están las advertencias de Estados Unidos para intervenir. Bueno, todo hace que pensar que está en marcha una revolución. Me parece que Rusia y China van a asegurarse que Irán pueda sostenerse en pie y la idea de que se va a ir a Moscú el Ayatollah Khamenei y todo eso, la verdad no tiene ninguna base fundamental. Puede pasar, sí, mañana puede irse, puede exiliarse en Moscú o no, qué sé yo, pero la realidad es que estas son todas versiones malintencionadas que se hacen deslizar en las redes para crear un clima de época. Y esto ya con esto termino, para entender cómo es que está funcionando, siempre fíjense lo mismo. De golpe explota una noticia y cuando pasan cosas, por ejemplo, con la Patagonia, está todo el mundo quejándose de que se prende fuego todo y nadie investiga, nadie dice, nadie se ocupa del tema, el gobierno nacional mira para otro lado y es el responsable por haber reducido los costos y por permitir que se cambie el destino de los lugares que se afectó por el fuego. Mientras pasa todo eso, cuando esto pasa en otros lados, de golpe esto sale en todos lados, todos los medios se ocupan, todas las redes sociales y aparecen las banderas de Israel protestando. Protestando y a mí si hay algo que me cuesta creer es que los iraníes van a elegir una bandera de Israel para protestar contra su propio gobierno, o sea, elegirían cualquier cosa menos la bandera de Israel. Así que bueno, no sé si, o sea, sé claramente, es obvio, es evidente que esto es un intento de revolución de color, que está motorizada por Israel básicamente, con el apoyo de Estados Unidos y seguramente el Reino Unido atrás, que como siempre el Reino Unido se habla muy poco y después termina siendo en general los principales protagonistas. Pero también, a diferencia de lo que algunos creen, la otra vez en Noticias TV, uno de los participantes decía que no tenía interés esto para Rusia o para China. Yo creo que sí, Irán es importante para Rusia y para China. E imagino que no lo van a dejar caer tan fácilmente y que van a apoyar esta vez en serio el gobierno de Irán. Es el momento de poner la carne en el asador.